que otra televisión es posible, como estoy sin duda seguro de que otro mundo es posible. La sociedad se ha dado cuenta de que la reiteración en un mensaje absurdo pues acaba, insisto, machacando, aplastando a esa gallinacia de los huevos dorados que era la supuesta tele. La franja que va de los 25 años hasta los 40, yo diría, ya ni ve la tele en ocasiones, en determinados horarios, y se va directamente a internet. Os dije que os necesitaba como mecenas y me apoyasteis. No olvidaré esa sensación de iniciar un proyecto con la ilusión de saberte apoyado y querido por tantas y tantas personas. Hola Seawalkers, bienvenidos nuevamente a su noticiero Sigua News. Un nuevo capítulo hoy muy interesante como siempre. Trataremos temas esenciales que tienen que ver sobre la supervivencia, el preparacionismo y el bushcraft. Hoy tenemos un invitado de lujo, Luis Miguel Domínguez, un experto en el tema ecológico natural de nuestro planeta, con dos figuras esenciales mitológicas muy atractivas y que reflejan la situación de ambientes naturales en diferentes partes del planeta. Estamos hablando del mundo del jaguar y del mundo del lobo. Nos acompaña, como siempre, nuestro director, José Manuel. Bueno, Luis Miguel, hola. Te conocemos, tenemos un conocimiento muy amplio sobre ti, pero nos gustaría que te presentaras. ¿Quién es Luis Miguel Domínguez? Bueno, pues antes de nada, agradeceros la invitación a esta mesa común y a compartir este momento de la vida tan bonito, tan creativo y tan creador. Bueno, voy a enseguida contestarte. Luis Miguel Domínguez, que soy yo, es un naturalista, es una persona que siempre acude a las fuentes del saber y especialmente en plena naturaleza para entender mejor la vida. La vida hay que vivirla entendiéndola, eso es lo que yo creo. Hay ciclos, hay procesos complejos, increíbles, que yo intento siempre descifrar a través del naturalismo, que es en el que yo me muevo. También todo esto me ha llevado durante toda mi vida a dirigir multitud de documentales de naturaleza para diferentes televisiones del mundo y también soy escritor viajero, escritor nómada, sin duda alguna. En fin, al menos esto es lo que intento. Vamos a ver si de verdad lo soy, pero por ahí va el asunto. Muy bien, gracias por ser tan explícito, porque realmente si abundáramos en todo el trabajo que ha ido desarrollando y que ha ido sembrando a lo largo del disfrute de muchas generaciones en el ámbito de la ecología, por no hablar de un guerrero sin capa, que ese es otro tema que en algún momento se suscitará en la mesa. Me gustaría comenzar por una serie de preguntas que, aprovechando que tenemos a Alfonso, nacido en el corazón de la Amazonía, sé que ambos vais a disfrutar de estas preguntas, de este encuentro. Y voy a comenzar con una primera pregunta. Luismi, ¿cuál fue tu experiencia respecto a los pueblos indígenas en la Amazonía desde la perspectiva de un documentalista? Transcurridas ya casi 3 décadas de aquella experiencia, ¿qué futuro a corto, medio plazo auguras a estos grupos humanos? Bueno, yo me considero una persona muy afortunada porque la manera que yo tuve de iniciarme en el tema indigenista fue a través de un gran maestro, persona por la que yo profeso mucha admiración y mucho respeto. Esta persona es brasilera y se llama Sidney Pozuelo. Sidney Pozuelo es la persona que creó el Departamento de Indios Isolados
del gobierno de Brasil. Sabéis que Brasil el tema indígena lo deposita directamente en el Ministerio de Justicia. O sea que la defensa de los pueblos originarios, de las culturas indígenas amazónicas brasileras, no están solo en manos de ONGs, de asociaciones, de grupos de la sociedad civil, sino que es el propio Estado brasileño el que enarbola esa bandera y esa defensa. Y Sidney Pozuelo es la persona que dirige todo esto. Y yo conocí a Sidney hace ya muchos años, somos hermanos del alma, y él me abrió la puerta de Amazonia. Y de esa manera es como yo he podido siempre vincularme a aquel territorio, gracias al trabajo de Sidney Pozuelo. Uno de mis últimos libros se lo he dedicado a Sidney, ahí cuento su vida, lo titulo Pozuelo, el hombre que paró el tiempo. Y es un libro realmente bonito porque ahí cuento la historia dura de una persona enamorado de Amazonia, humanamente hablando, e intentando luchar contra el gran gigante de la destrucción amazónica. A los indígenas les hacía falta tiempo y Sidney para el tiempo y se lo entrega. O sea que realmente gracias a eso yo he podido tener un contacto con etnias isoladas, aisladas, cosa realmente que posiblemente alguien que nos esté oyendo dudará. Oye, Luis Miguel, en este tiempo en el que tenemos internet, estamos todos súper comunicados, la vida está globalizada, ¿me vas a decir que hay poblaciones todavía sin contactar? Pues claro que se lo digo, claro que sí, especialmente en toda la cuenca amazónica y los 8 estados que la componen, todos ellos tienen poblaciones de indígenas aislados. Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Brasil, sin duda. Pero tenemos también culturas isoladas, por ejemplo, en la India o, por ejemplo, en el río Congo. Todavía sabemos que hay poblaciones indígenas que no han entrado en contacto con nuestro mundo. Y esa es la población que yo creo merece, desde nuestro punto de vista, una mirada hipersensible y una serie de leyes y legislación que protejan su territorio fundamentalmente, ¿no? Son los pueblos aislados, los tesoreros del gran patrimonio colectivo que atesoran de manera atávica y que no se puede perder de ninguna manera. Hay poblaciones Yanomami contactadas desde los años 70, lo sabemos, pero también sabemos que hay clanes Yanomami en Venezuela, por ejemplo, sin contactar, y en ciertas áreas de Brasil. Claro, digamos que en el escalafón de los indígenas, el indígena isolado, aislado, es el más vulnerable de todos ellos. Es ese grupo humano que realmente está amenazado por muchas cuestiones que todos conocemos. Estoy recordando, por ejemplo, en Ecuador y los guaraníes, la historia de los guaraníes. Los guaraníes que han resistido al envite petrolero que está ahí presente y tal, pues son precisamente esos clanes aislados, los Tagaeri concretamente, que son en el Parque Nacional de Yasuní, los que han aguantado la pelea y la lucha por su territorio hasta el día de hoy, ¿no? Así que, de alguna manera, soy optimista, querido José. No sé si te contesto adecuadamente, pero en parte tengo esperanza de que por fin estos pueblos consigan mantener a salvo ese patrimonio cultural que es el que el hombre blanco quiere siempre robar y llevarse, ¿no? El tiempo lo dirá y vamos a ver
cómo coloca las cosas en su sitio, si ordenadamente o seguimos en este caos que parece que nos vemos abocados últimamente. Y Alfonso, sobre todo no cabe duda que, por ejemplo, trabajos como el que estáis desarrollando ahora mismo son muy importantes, porque si estos pueblos van a conseguir salvarse, va a ser de la mano de una sociedad mundial absolutamente sensible al tema y que demande a sus políticos, ya no solamente de los países en los que estén estas poblaciones, sino del resto del mundo, demanden una mirada cariñosa sobre estos pueblos. O sea que la divulgación es lo más importante desde mi punto de vista. No solo trabajos antropológicos in situ en la selva con unos libros muy gordos que nos cuenten las historias y las biografías de esas poblaciones. La divulgación es muy importante, claro que sí. Adelante, Alfonso, por favor. Bueno, Luis, con respecto al tema que acabas de tratar, un tema muy interesante, pero también muy polémico, considero que la mayoría de las tribus o grupos indígenas, hablo del territorio colombiano, pues tienen una conciencia ecológica de proteger su medio ambiente, la madre tierra y su entorno. Pero también he sido testigo del cambio cultural que han venido teniendo estas tribus. Por ejemplo, uno veía en Leticia, el indígena tenía una visión nocturna casi perfecta para la cacería. Tienen una alimentación que apenas está descubriendo su potencial con respecto a otros alimentos. Pero ya uno ve en la mayoría de estos territorios a estos indígenas que les da pena, han perdido todo esto, la piel, la resistencia a la piel, han perdido esa visión, han perdido, tantas cosas que la naturaleza les dio para sobrevivir un entorno hostil, que para nosotros es hostil, pero para ellos es su casa. Con respecto a esto, pues he visto también deforestación bastante grande por parte de algunos indígenas que pretende uno que sean los que protejan este medio ambiente. Pero con respecto a tu experiencia, en el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía, desde la perspectiva de un documentalista, teniendo en cuenta que tienes toda esa experiencia, todo ese bagaje, con más de, no sé cuántos años tiene tu experiencia, ¿qué futuro también a corto, mediano plazo, siendo muy, muy realistas con respecto a los hechos actuales, tú le aseguras a estos grupos humanos, a estos que habitan en un territorio como el Amazonas, que día a día está perdiendo hectáreas y hectáreas y hectáreas? El río está en niveles hoy, está a niveles históricos de sequía. ¿Qué futuro le ves tú, sumado todo este cóctel de situaciones? Sí, bueno, yo, Alfonso, primero te doy la razón en que ha habido una cierta perversión de la que no han podido escapar los pueblos indígenas. Aquí no se trata de emular al buen salvaje de Rousseau. Por cierto, creo que se equivocó. Yo no estoy nada de acuerdo con que el hombre es bueno por naturaleza. Yo no lo creo, sinceramente. Entonces, es verdad que he conocido muchas etnias que han acabado pervirtiéndose. Por ejemplo, grandes madereros, vendedores de madera tropical, son los Kayapó, pueblo del Alto Xingu, también en Brasil. Ellos son personas que en estos momentos trafican y están en contacto con traficantes de madera. Claro que sí. Pero dicho esto, y tenemos ejemplos en el trapecio amazónico, esa zona en la que se une Brasil, Perú y Colombia, la zona de Leticia o de Tabatinga en Brasil, ¿no? Pues esas son tierras en las que podemos ver a indígenas que
se han pervertido ya, se han dejado llevar por la música de este capitalismo atroz que impera en todos los territorios. Pero dicho esto, vuelvo a repetir, todavía, aunque veamos un gran grupo étnico formado, característico y absolutamente poderoso, debemos pensar que lo que estamos viendo no es toda la verdad. A veces los países, los gobiernos han entrado en contacto con la mayoría de esa población, son lo que serían los indígenas contactados, pero quedan clanes, sin duda, en el interior de la selva que ellos mismos han decidido no contactar, que quieren tiempo, que a mí me dejen ustedes en paz. Bueno, entonces, sobre estos grupos es sobre los que creo que hay que trabajar en serio, porque todos los pueblos que conocemos realmente contactados a tope, todos ellos tienen una dimensión de indígenas isolados realmente impresionante. O sea que al final, en definitiva, lo que nos hace falta sobre todo es, vuelvo a repetirlo, el tiempo y la complicidad de toda una sociedad. Porque al fin y a la postre, la política la hacen personas como somos nosotros tres, personas normales y corrientes que deben ser influenciadas por el interés de una sociedad. Si la sociedad dice esto no se toca, pues eso no se toca, ¿no? Vamos a ver si eso es posible o no. Mira, yo he recibido en 2 días 2 noticias que me han disgustado muchísimo. Una me ha venido de Brasil y otra precisamente esta mañana de Perú. La de Brasil me habla de incendios en la selva amazónica brasilera y me habla de una sequía atroz, terrible. Y la de Perú me habla también de incendios sin control en Perú en estos momentos. Ahora mismo, en estos momentos, Perú tiene un problema muy serio. Yo vuelvo a decir lo de siempre. Los incendios no hace falta que tú los achaques a la sequía, a que hay demasiada biomasa que puede incendiarse. No, los incendios empiezan o no empiezan. Cuando tú pones la cerilla en un determinado sitio, lo haces intencionadamente. Sabemos, y esto es lo más importante, que los incendios amazónicos, todos ellos son programados, son buscados, son originados por intereses económicos, cuando no políticos, ¿no? Entonces, todo esto afecta de lleno a las poblaciones humanas, porque hablar de territorio es hablar de indígenas. O sea, el indígena lo que realmente le compensa es que su territorio, con los recursos que hay en él, no desaparezcan, no sean esquilmados. Por tanto, la defensa de la ecología, de los ecosistemas, debe estar vinculada, engarzada, unida muy estrechamente a la defensa del contenido antropológico de ese territorio. O sea que, como veis, el tema no es nada fácil, nadie dice que lo sea, pero es un tema que merece siempre un trabajo serio y riguroso y multidisciplinar. O sea, no me sirve aquello de vamos a proteger la madera o vamos a proteger a los animales. Me has hablado anteriormente del jaguar, maravillosa criatura, o cuando yo hablo del lobo, en el fondo estamos hablando de territorio. O sea, ¿qué es el jaguar sino territorio? Claro, el jaguar son miles y miles de kilómetros cuadrados de selva, claro, y de cuenca amazónica y fluvial, claro. El jaguar es territorio, el lobo es territorio, es así. Entonces tenemos que tener una mirada muy amplia y muy certera para no perder
en estos momentos algo tan valioso, ¿no? Antes de hacer un giro hacia estos superpredadores, sé que a todos nos encantan, en particular a vosotros dos. Sí. Me gustaría seguir un poquito con esta línea que hemos marcado y que nos comentaras, Luis Miguel, sobre el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas y tribales, que identifica a la organización Survival International. ¿Qué lugar ocupa realmente medible dentro de la problemática antropológica que afronta? Claro. Sí, bueno, Survival International es una entidad que se forjó allá por los años 60 del siglo XX y en un principio con una mirada, yo diría, que un tanto decimonónica y casi, si me apuras, colonial. O sea, la idea del indígena como un ser especial, valorable, pero desde un ángulo filantrópico. En un museo, en una urna de un museo. Claro, y casi paternalista, ¿no? Así comenzó Survival International, que es una entidad de origen british total. En Londres está su sede, imagínate. Pero dicho esto, los tiempos han ido pasando, la gente ha ido cambiando, los directivos de Survival también, y Survival ha entendido que sin lucha y solo con una mirada museística no se consiguen las cosas. Entonces es verdad que hoy Survival está influyendo en mesas donde hay toma de decisiones y los países empiezan a entender que su mirada, como la mirada en materia de naturaleza de WWF o de otra gran entidad a nivel global, pues es una mirada que puede comprometer un determinado proyecto económico. O sea, el mal de estos pueblos, sobre todo, suele venir por macroproyectos petroleros o energéticos en general, hidroeléctricas y tal. Son proyectos que generan unos pingües beneficios que, sin duda, y valga la redundancia, benefician a 4 personas de todo un país, pero indudablemente esa es una cuestión que realmente hay que manejar desde el ángulo de la lucha, no teorizar tanto, luchar y hacerlo también a nivel jurídico, judicial. Estamos viendo que hay un montón de procesos abiertos en tribunales de Colombia, de Perú, de muchísimos países, en los que se está dilucidando precisamente si es lícito que una multinacional italiana, española o norteamericana haga negocio en el territorio de unos seres humanos, ¿no? Y eso es una cuestión muy fea. Por ejemplo, para venir a territorio doméstico, imaginaos por un momento que los presidentes de Colombia y de España se reúnen en una de tantas reuniones con intereses comunes, ¿no? Bueno, imaginaros en un momento determinado que el presidente de España le preguntara al presidente colombiano por el problema en una determinada selva de Colombia en la que hay un grupo indígena que está a punto de desaparecer por una incursión petrolera, por ejemplo. Bueno, pues es evidente que si esa pregunta se la hace un mandatario europeo a un colombiano, el colombiano seguramente va a decir, joder, ya están mirándome de cerca en esta materia. Bueno, pues ese tipo de influencias a nivel diplomático son importantes, que consigamos inyectarlas en la masa madre de la política internacional. O sea, si conseguimos meter en la agenda de los políticos el tema indígena, seguramente más de uno que hacía las cosas de aquella manera va a dejar de hacerlas, obviamente, ¿no?
Es muy interesante el tema. Nosotros como Sigua News y como Sigua hemos tomado la bandera para el próximo año. A propósito, si te es posible, eres cordialmente invitado. Hombre. Queremos hacer un congreso en coordinación con la caja de compensación del Amazonas. Claro. Para despertar conciencia en temas, empezar a generar conciencia realmente fuerte con respecto al tema del Amazonas, el SOS al Amazonas, con temas básicamente empezando por el tema del turismo, un turismo responsable, que ha sido, valga la redundancia, el responsable también de el depósito de basura que se ha vuelto el río y gran parte de la selva, entre otras. Pero en tu serie de televisión española, Amazonía, Última Llamada, que es básicamente ese planteamiento que le hacemos nosotros al mundo, de que el Amazonas requiere no mañana, hoy, ya, soluciones tangibles. Porque el tema es bastante grave. Y sobre todo el documental como Corus, Morir Matando, ¿en qué forma esto marcó tu visión antropológica del ser humano y cómo podíamos aplicarlo en el tema personal del Amazonas, que no es es un bien mundial? El Amazonas no es solamente de las tribus que están allá en la naturaleza, es un bien mundial para los beneficios que genera para el planeta. Correcto. Alfonso, te lo agradezco, todas las referencias que has hecho a mi trabajo, te lo agradezco de verdad. Voy a contestarte. Mira, yo soy de las personas que considera que la bioregión amazónica debiera ser tratada de una manera especial. Y me explico. Hace unos años se firmó el Tratado Antártico, ¿no? Se decidió que la Antártida era patrimonio de la humanidad y se la blindó legalmente para que no se la pudiera meter mano, como no ocurre en el Ártico, por ejemplo, donde Rusia tiene intereses mineros, por ejemplo, y acude al Ártico las veces que quiera a desarrollar su explotación del Ártico. Pero la Antártida no. La Antártida decidió el planeta entero, los países que componen esta bola azul preciosa que es el planeta Tierra, decidieron firmar el Tratado Antártico. Bueno, mi opinión es que hace ya mucho tiempo que Amazonia debiera haber sido fruto también de un esfuerzo colectivo, de una mirada colectiva hacia ese territorio para blindarla, para protegerla, para cuidarla. Pero ¿sabéis por qué esto es realmente una quimera y es desde mi punto de vista una hipótesis que nos lleva a la utopía de cabeza? Precisamente por eso habría que pelearlo. Pues esto no avanzará nunca por una cuestión ultranacionalista. Hay países como Brasil que inmediatamente te dicen, oiga, usted no se meta en mis temas, Amazonia es mía, es mi territorio, usted no se meta ahí, ¿no? Esto te lo dice Lula da Silva, sí, ese hombre de izquierdas te lo dice. A mí de alguna manera me lo han hecho saber en aquel país. Estoy convencido que en Colombia igual, en Perú igual, en cualquiera de los países de la cuenca amazónica, la cuestión amazónica es algo de carácter propio, es algo de carácter nacional y por tanto no podrá ser nunca pasto de una mirada colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad le hace falta? Porque por el contrario nos estamos encontrando con estos incendios ahora o con esa deforestación que parece una plaga bíblica, parece que no queda más remedio.
hay madera, bueno, pues habrá que cortarla. Pues no, no, señores, no hay que cortarla. ¿Por qué? Pues porque las nubes que están pasando por encima de mi casa aquí en Madrid ahora se han fabricado en Amazonia, se han hecho allí, se han creado allí. Por tanto, no podemos decir que la mirada que tengamos que aplicar sea solo de carácter local. No, es mi trocito de selva, esto es mío. No, señor, esto no es suyo. Esta es la sala de máquinas del planeta. No me gusta cuando se dice que Amazonia es el pulmón del planeta. No, es mucho más que el pulmón. Es la sala de máquinas del barco. Es la madre del cordero. Entonces, debería haber en este aspecto un trabajo colegiado que involucre a todos los países del planeta para defender este lugar único, un lugar que es realmente portentoso, que no es solo un río, como sabes, Alfonso, no es solo el río Amazonas, es que hay que recordar que el Amazonas tiene 1.100 afluentes y todos ellos no menores de 10 guadalquiviles o de 20 euros. O sea, cuidado, ¿eh? Solamente el río Negro, por ejemplo, afluente del río Amazonas, es el tercer río más grande del planeta y es un afluente. Entonces hay que entender lo que es la cuestión amazónica y realmente tener hacia ella una mirada global. Eso creo que sería fundamental. Eso es lo que yo he aprendido en la serie Amazonia Última Llamada. Fíjate, Alfonso, yo cuando hice esa serie en el año 99, yo fui una persona que cogía una avioneta en Tabatinga, muy cerquita ya de Colombia y de Perú, y de ahí me iba hasta Belén de Pará, me iba hasta la desembocadura, la isla de Marayó, por ejemplo. Es decir, volaba sin salir de Amazonia. Yo he hecho vuelos de 9, 10, 12 horas sin salir de la cuenca amazónica. No había en aquellos años en los que yo me entregué a hacer esa serie de televisión, no había nadie que supiera más de Amazonia que yo, porque yo era la persona que estaba lo mismo con el indígena isolado, el indígena aislado, que con otro indígena ya aculturado, que con un ministro del gobierno de Brasil o que filmando a la onza pintada, que es como se llama en Brasil al jaguar, ¿no? O sea, yo tenía ese panorama delante de mí y esa grandeza tan emocionante. Amazonia sobre todo te emociona, te atrapa, te abraza. Es un ecosistema muy emocionante, mucho. Pero seguimos igual. Desde el año 99 estoy convencido de que los aspectos fundamentales, las grandes amenazas, siguen y persisten ahí, están ahí. En política, por ejemplo, en Brasil se ha dado un fenómeno que veíamos venir. Es el fenómeno al que denominamos ahora mismo la bancada ruralista, que es el grupo político que tiene que ver con el desarrollismo de la agricultura brasileña, que manejan mucho dinero, mucha pasta, mucha influencia, y que a Lula da Silva le ponen contra las cuerdas cada 2 por 3. La bancada ruralista de Brasil es la culpable de la deforestación, por ejemplo, de un territorio impresionante que es el Mato Grosso. Mato Grosso no hay que olvidar en portugués, Mato Grosso quiere decir selva grande, ¿no? La selva enorme, el Mato Grosso. Bueno, pues el Mato Grosso hoy está desapareciendo porque están plantando miles de hectáreas de soja, por ejemplo, esa bancada ruralista. Y tiene una gran fuerza y una gran importancia en la política actual de Brasil. Sí, sí, es el momento ahora de parar los pies a estos que vienen a esquilmar los recursos naturales
de manera local, cuando en el fondo están acometiendo un trabajo terrible para el resto del planeta. Claro, no cabe duda. Quisiera hacer aquí un comentario políticamente incorrecto sobre el tema de la explotación en estas zonas selváticas. No ya solo ocurre en el Amazonas, sino que bueno, pues ocurre también en Asia, en países como Tailandia, como Filipinas, donde las mafias precisamente están obligando a los pobladores, al pueblo allí naturalizado, a cambiar el modelo de agricultura, y están siendo obligados pues a plantar, por ejemplo, soja. Y curiosamente, estas plantaciones no van dirigidas hacia cumplir su función vital, que es la de alimentar a la población, sino que muy por el contrario, esto sirve pues, para alimentar a una industria que supuestamente es verde, que supuestamente es muy bonita, que supuestamente es muy evolucionada, porque bueno, parece que aquí la única huella que se deja es la huella de carbono, el ser humano, y sin embargo se mira para otro lado usando este tipo de biocombustibles, claro, poniéndolo como uno de los paradigmas de las soluciones. Entonces, no quiero abrir ese melón, porque ahí sí que nos meteríamos en lo políticamente incorrecto. Bueno, claro. Tendríamos casi que hacer un programa específico exclusivamente de esto, pero sí me gustaría que antes de trasladarnos 8.000 kilómetros y crucemos el Atlántico para dirigir un poco la atención hacia la península ibérica, que también tiene sus problemáticas, como es natural, y merece que le dediquemos su tiempo, me gustaría que hicieras algún comentario sobre ese documental de Corubos, Morir matando, y que sirva de hilo conductor para que entre ambos hagáis unos comentarios a la limón sobre el asunto de la pantera onca, ¿no? del jaguar. Sí. Porque es un animal mitológico, es un animal que yo he tenido oportunidad de convivir con ellos en la Reserva Natúa, en Costa Rica. En fin, he visto cómo crecía desde su tierna infancia, digamos, uno de ellos. He visto la capacidad que tienen tremenda de emplear bueno, esos maseteros, esas mandíbulas tremendas, claro, y cómo son capaces de triturar como el que se come una baguette de pollo, un fémur de una anta, es decir, de un tapir. Me gustaría, yo creo que la gente va a agradecer también que os extendáis un poquito en este animal, en este formidable animal, antes de pasar a esta segunda parte, como digo, en la península ibérica, que también va a ser muy interesante. Sí. Si me permites, para completar esto, lo que acaba de decir José, sí, efectivamente, y pienso que con esto podríamos unir los dos escenarios, y como lo expresamos en un principio, el mundo del jaguar y el mundo del lobo. Sí, efectivamente lo que dice José, el jaguar es considerado un ser mitológico por las diferentes culturas ancestrales, sobre todo en las Américas. Tiene una adoración especial, pero igual el lobo. El lobo ha tenido un papel importante en muchas culturas ancestrales. Hablemos, por ejemplo, de las culturas norteamericanas, la nórdica, el hijo de Loki en el Ragnarok. O cuando hablamos de la cultura romana, en los celtas, en todas estas culturas ha tenido una importancia ha sido muy importante. Uniendo estos dos factores porque tienen un común denominador. Ya lo acabas de decir, territorio. Necesitan territorio. Son seres extremadamente inteligentes, pero al mismo tiempo están en peligro de extinción. ¿Es así? Estamos en ese... Sí, ciertamente. Ambas especies son hoy dos especies, digamos, que permiten explicar el deterioro genético al que puede llegar
una especie de la fauna silvestre cuando el Homo sapiens la empuja en demasía. Concretamente, en el caso del lobo ibérico, que es el animal con el que yo trabajo hace ya tantos años, he de decirte lo siguiente: los enemigos del lobo hoy en España, ahora que por fin lo hemos conseguido proteger por ley, nos dicen siempre que no, que el lobo no está en peligro, que hay más lobos que nunca. Bueno, es que estas personas ven solo en una dimensión, pero la mirada debe ser más sutil. El problema del lobo es un problema genético. Cuando lo hemos estado persiguiendo sin parar durante siglos, ¿qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido la endogamia. ¿Y esa endogamia nos ha llevado a qué? Pues al hecho de que los lobos se hayan apareado entre familiares del mismo grupo familiar. O sea, que genéticamente el lobo es muy débil. Esa consanguinidad ha dado en estos momentos una falta de variabilidad genética que pone en peligro, sin duda, a la especie. Por tanto, el lobo ibérico está en peligro de extinción, no tanto numéricamente, sino por su calidad genética. Y al jaguar le ocurre exactamente lo mismo. En el caso de otros grandes felinos, como es el guepardo, por ejemplo, en África, además, esto viene acompañado de un problema en el semen, la cantidad de semen y la calidad del semen. En los grandes felinos este es un tema muy importante, como también en el Homo sapiens, también en las personas de género masculino. El tema de la calidad de nuestro semen viene vinculada clarísimamente con el tipo de vida que llevamos y es el principio del fin. Cuidado, es el principio del colapso de la especie. No me voy a poner apocalíptico, pero soy de los que cree que va a haber un colapso, pero ya, en menos que canta un gallo, nuestra especie va a desaparecer de la faz de la Tierra. Bueno, en el caso del jaguar y del lobo, el problema desde mi punto de vista es genético. Hay un problema también de pérdida de hábitat. Son animales absolutamente adaptados a un territorio perfectamente. Pero además hay una cosa muy importante. Son depredadores apicales, que quiere decir que están en la punta, en el vértice de arriba de la pirámide ecológica. Ellos están ahí. También los ecólogos les llaman especie clave. ¿Por qué claves? Bueno, ya sabéis que en arquitectura, a la hora de hacer un arco, la piedra que está justo en el centro del arco es la que está soportando todo el peso de ese arco y se llama clave. La piedra clave, si tú la quitas, el arco entero se desmorona y se acaba cayendo la iglesia. Bueno, pues esto es lo que les pasa a estas especies tan importantes. Quiero decir, la selva amazónica sin jaguar es un ecosistema hueco, vacío, enfermo y enfermizo. ¿Quién para las epidemias, las zoonosis? ¿Quién va a poder parar las enfermedades que transmite la fauna? Si no un jaguar. ¿Quién lo va a hacer? ¿El hombrecito con su rifle de mierda va a ser el que va a parar el golpe jugando a ser un semidios? ¿O quién lo va a hacer? Lo tiene que hacer el jaguar. Para eso el jaguar está ahí. Pero claro, si vamos quitando a estos animales de los ecosistemas, nos vamos quedando, como siempre en esta vida, con una vida sin sustancia, que a mí eso realmente es lo que más me puede preocupar. Yo puedo circular horas y horas por los campos de España, los famosos campos de Castilla de Antonio Machado, y veo un campo sin ton ni son, veo un campo vacío de contenido, veo un campo absolutamente vulnerable. ¿Por qué? Porque no está el lobo, porque ya no hay lobos en ese campo.
y es el lobo el que marca la diferencia en la calidad de un paisaje. Voy a contarte una anécdota al hilo de esto que acabo de decir. Sí. Hace ahora 2 años tuve oportunidad de hacer por segunda vez pues, unas etapas del famoso Camino de Santiago. Vale. Una de las etapas discurría por los campos de La Rioja, de La Rioja Alavesa. Vale. Y anduvimos la friolera a pleno sol de 25 kilómetros con, bueno, pues con todo el equipo, no como esos nuevos exploradores que llevan el teléfono, en el coche le llevan todo el material y llevan una camelback en la espalda. No. Una maleta de ruedas. Íbamos casi con 30 kilos a la espalda y bueno, ahí haciendo un poco el cafre, ¿no? Para las edades que ya tenemos. Lo que vengo a decir, no separé la vista del suelo y del horizonte tratando de vislumbrar algún ser vivo más allá, de alguna hormiga despistada en busca de algún grano que hubiera quedado perdido dentro de un suelo absolutamente roturado, donde no pude observar ni insectos, ni aves, ni ningún tipo de reptil, y no estoy exagerando. No. Aquello me dejó impactado. Cierto es que era una canícula, cierto es que no eran horas, ya sabemos que es el amanecer, de los animales, sobre todo las aves, pero es que no fui capaz de ver ni un solo pequeño reptil, ni siquiera una lagartija en todo el itinerario. Correcto. Esto me dejó bastante disgustado y la verdad es que me restaron bastante las ganas de seguir por ese Camino de Santiago que ya sí que me iba pesando en las espaldas. Claro, Camino de Santiago que va en medio de unos campos de cultivo regados permanentemente por pesticidas que acaban con toda esa vida que tú comentas. Tú fíjate, cuando éramos niños caminabas por el campo a la hora que fuera y recordarás los saltamontes, cómo iban moviéndose a nuestro paso y a nuestro ritmo. Alfonso, entiendo que en tu tierra exactamente igual. Las luciérnagas, ya no se ven. Las luciérnagas, por ejemplo, han desaparecido. Son un bioindicador muy claro de la calidad de un paisaje. Y al no estar ellas, ¿quiénes no van a estar? Los pájaros que te llenan el alma, querido José, claro. Ahí está el tema, tío. Ahora voy a abrir otro melón. Ahora voy a abrir otro melón políticamente incorrecto porque yo soy así. Soy mucho de ir metiendo pullas. No lo puedo evitar. Soy así desde niño. Tengo muy mala leche para esto. Qué bien, tío, qué bien. Fijaos en un detalle. Ahora resulta que una de las soluciones que se le quiere dar a la alimentación humana viene de la mano de una corriente que está orientada y está apoyada pues por una moda de nutrólogos, etcétera, etcétera, que basan la dieta no carnívora, no omnívora, sino la dieta vegetariana como el paradigma y la solución a la hambruna y a que los animales no sufran y a conectar con la auténtica esencia del hombre, que debería ser, pues parece ser que la de comer zanahorias, entre otras cosas. Entonces, yo me pregunto, si todos nos dedicáramos a ser vegetarianos y tuviéramos que usar todos los campos, por ejemplo, los campos de Castilla, como medio de cultivo para poder producir las hortalizas, las verduras, los frutos, las semillas, para abastecer a una población ingente de millones de seres humanos que somos, solo con la vegetación, solo con el vegetal. Imaginaros qué tipo de cultivo de latifundio tendríamos que y no ese de cercanía, que es el que se pretende, ¿no? Sino que, claro, como a ti te he oído decir en algunas ocasiones, es que me estoy comiendo un espárrago que tendría que ser de Tudela de Navarra y me lo estoy comiendo de China. Oiga, ¿esto cómo es? ¿Eso no es huella de carbono hasta que ha llegado el... Hombre, claro.
Tú sabes, Entonces, bueno, sabes por eso ahora quiero mismo... decir, por eso quiero decir, amigos veganos y amigos vegetarianos que nos escucháis, que hay estudios, de hecho en un libro de alimentación, en el cuarto libro que escribí, hay un capítulo extenso al cual le dedico buena parte de esta sesión para que se tenga en consideración lo que supondría el hecho de que una población humana ingente de millones de personas, única y exclusivamente, usara... Entonces, sin pesticidas sería imposible mantener a salvo esos cultivos. Y si esto fuera así, horrible, ¿qué ocurre con toda la cadena trófica? Bien, era esto únicamente lo que quería... Ya, pero indicar. Ese análisis en profundidad que hay que hacer sobre cualquier cosa que tenga que ver con la naturaleza, por lo general nadie le mete mano y nadie lo hace, claro. Tú fíjate, ¿sabes aquí en España cuál es la variedad de garbanzo que más se está comercializando ahora mismo y que más está en los cocidos de toda España? ¿Sabes el garbanzo que está vendiéndose a tope y está arrasando en España? La variedad se llama Sinaloa. Sinaloa. México. Un garbanzo mexicano. Ese es el gran protagonista del garbanzo en la España esta en la España cañí. Sí, en el Madrid, el Sinaloa, la variedad Sinaloa, sí. Ahí está. Ahí tenemos un ejemplo. Indudablemente ahí hay una huella ecológica, porque esos garbanzos han venido en avión, en fin, han contaminado en definitiva. Pero lo primero que debe hacer el ciudadano responsable, el consumidor responsable, es mirar la etiqueta, la trazabilidad de los productos. Cuando tú vas al supermercado tienes que ver, oye, este garbanzo tan bonito, ¿de dónde viene? Le das la vuelta y anda, pues si viene de México. Yo quiero uno de aquí, de al lado de mi casa, que eso es lo que realmente no contamina. Pero como hay una mercadotecnia, y perdona que te interrumpa, como hay una mercadotecnia muy potente, esa trazabilidad es muy difícil de seguir por el consumidor final, porque al final el precio repercute, es decir, los distribuidores, los grandes importadores, las grandes multinacionales de la alimentación, lo que hacen es que rompen los precios de tal manera que el consumidor final, que lo que mira es su bolsillo, y no está tampoco la economía para tirar cohetes, si le ofrecen un garbanzo Sinaloa a una fave ¿cómo se llama? Del Ávila, ¿no? Esta judía del... Sí, de la granja. Eso es. Sí, eso. Entonces, a mí me gustaría comer todos los días unas buenas faves de la granja, ¿no? Pero al final uno dice, bueno, ¿qué miro, la etiqueta o miro el bolsillo? Yo tengo que dar de comer a 4 hijos o a 3 hijos, tengo que pagar impuestos. Esa es la trampa. Sí, claro, indudable. El futuro está en los cultivos orgánicos. Claro. El futuro que ya es presente en muchas partes, ¿no? Ya realmente en muchas partes se ha despertado conciencia y entonces están creando huertas orgánicas con seguimiento. También está afectando no solamente a los vegetarianos, sino que todas esas hormonas que le dan a las gallinas, a los cerdos, también es un tema que afecta al ser humano. De hecho, pero el cultivo orgánico es mucho más caro, Alfonso. Correcto. El cultivo orgánico es mucho, ha de atender al mimo del agricultor, a los cuidados del agricultor, a tener sistemas a su alcance contra las plagas, que son mucho más complejos y más delicados que no el pulverizar una. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando ese señor lo pone en el mercado, para que él pueda comer y sustentar a su pequeña explotación, tiene que ponerle un precio que no puede competir. Ese es el problema. Entonces, esa dicotomía es la que yo veo muy, muy, muy compleja y muy difícil de romper. Muy difícil. Así es. Hombre, lo que sí creo es que son procesos muy complicados y hay que ir despacio porque vamos lejos. Hay que ir realmente despacito. Como bien has dicho, Alfonso, es verdad que ya es presente en muchos sitios. Como también te digo que es verdad que yo, si por cuestiones éticas me cuestiono cada vez más que comer carne tiene que ver con el sufrimiento de un ser y tal,
también te digo que hay sistemas hoy para tú ponerte en contacto desde tu casa con un productor de cerdo o de carne de pollo o de carne de ternera y que te muestra un vídeo diario del animal, cómo vive, qué come, si se le maltrata o no se le maltrata. Lo que tiene que hacer el consumidor es entender que esa carne va a costar un poquito más, claro. Sí, hay que poner más dinero sobre la mesa, pero a cambio de eso me quedo tranquilo, coño. O sea que lo que no puede ser es el gratis total, no. Hay un ejercicio, hay un esfuerzo. Lo hemos visto, Alfonso, en la Unión Europea estos meses de atrás, cuando la Unión Europea ha decidido marcar una serie de normativas a los agricultores europeos diciéndoles, oiga, tanto pesticida no, paren ya de echar esa basura, ese veneno en el medio ambiente. En cuanto han podido, con esas tractoradas que hemos visto y esas manifestaciones, los agricultores españoles y italianos y franceses han salido a decir, oiga, yo quiero echar pesticidas. Bueno, vale, ya está bien. O sea, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Cuota de responsabilidad. Sí, señor. Hay cosas que conviene ni tan siquiera Voy a tratar de cerrar el melón y voy a echar un chispazo más. Sí. Lo que no puede ser es que unas directrices y unas directivas que obligan al agricultor europeo no se use el mismo baremo, la misma vara de medir para los productos importados. Nos está pasando con Marruecos, nos está pasando con productos asiáticos. El agricultor está desesperado porque no es capaz de competir, porque se le está obligando. Claro, entonces sí, es como la huella de carbono. Oiga, pero ¿cómo que en España todos vehículos eléctricos, patatín, patatán, cuando resulta que España es el 0,000 de las emisiones mundiales y la India genera lo que genera, China genera lo que genera, Estados Unidos, y nadie les dice absolutamente nada al respecto y son los mayores vendedores, por ejemplo, de coches eléctricos y en contrapartida son los que mayores emisiones de dióxido de carbono producen? En fin, bueno, esto es otro tema. Bueno, también que no si España quiere pertenecer a la Comunidad Europea, si queremos levantar la bandera de qué modernos somos, qué civilizados somos, de alguna manera algo más que poner la carita al hacernos la foto tendremos que hacer. O sea, el agricultor español no puede nunca compararse con un agricultor mauritano o marroquí. Ahí se está equivocando. El agricultor español debe tener claro que está en la Unión Europea, está en un territorio que debe ser modélico en ciertas cosas. Sí, pero las importaciones se están favoreciendo las importaciones. Claro, es que alguien está haciendo las no cosas puede competir. El agricultor español hoy en día no puede competir en precio ni por volumen, porque tiene que tirar su cosecha, porque no tiene dónde colocarla en el mercado, porque claro, no hay una cuota de mercado que esté estipulada para las importaciones. Claro. Por lo tanto, no puede competir. Y eso es una injusticia por parte del Estado. Y no se puede cargar la responsabilidad sobre el agricultor. Y todos sabemos que son unas medidas restrictivas que quizás pueden parecer no solidarias, pero primero, de alguna manera, hay que pensar en el autóctono, en el agricultor que trata de sacar adelante su tierra, su familia, etcétera, antes de permitir que de forma indiscriminada entren toneladas de alimentos sin ningún control fitosanitario, etcétera, etcétera. De hecho, hubo suicidios en Francia de agricultores. Ya digo que no quiero crear ahora polémica en eso. No, está bien, está muy bien. Y has abierto un melón que hay que comérselo. Ese melón hay que comérselo. Es una calabaza ya. Bueno, podríamos quedarnos aquí un buen tiempo dialogando porque esto es una cadena y todo es un efecto mariposa en nuestra naturaleza. Por eso queremos invitarte, Luis Miguel, si tú lo permites, a un próximo programa donde ampliemos el tema del problema ibérico, el problema y en Europa en general con nuestro lobo. Con nuestro Será un placer.
José y Alfonso, será un placer para mí compartir otro rato con vosotros de comunicación e intentar entender que el hombre siempre va a ser un hombre para el lobo. Solo puede ser así. El Homo sapiens es un bichito peligroso, de verdad, y el lobo feroz es seguramente el lobo feliz. Al menos eso es lo que queremos. Bueno, Sí, lo que ha quedado claro en de esta verdad. mesa, lo que ha quedado claro, un momento, Luis Miguel, que quería despedirme con una cosita más. Primero, creo que en esta mesa ha quedado claro que la figura ruseniana está descartada aquí. Es decir, De acuerdo. todos sabemos que Rousseau era un encantador de serpientes, Claro. y que no hay nada que hablar sobre el tema, y que el hombre es lo que es, con sus luces y sus sombras. Luego, a partir de ahí, el hecho fundamental de emplazarte para un próximo programa es porque, al margen del mito del hombre convertido en lobo, creo que en tu caso el proceso ha sido a la inversa, y que un lobo se ha integrado en ti y en tu visión cosmogónica de la relación del ser humano con la naturaleza. Sí, la verdad que... Es por esto y por alguna experiencia mística que has tenido a raíz de, bueno, pues un problema de salud bastante grave que superaste con fortaleza. Y en ese apartado místico también, Alfonso, tendría mucho que hablar, porque ha experimentado cosas impresionantes en las selvas amazónicas. Este es el motivo principal por el que me gustaría que volvieras al programa, tanto por el lobo como para hablar también de esa población rural, a ver en qué modo tú consideras que se podría rescatar todas esas tradiciones, toda esa sabiduría y toda esa cultura que nos ha permitido llegar hasta aquí sanos y salvos, y han sobrevivido de generación en generación. Y con respecto a la primera parte que has comentado, no hay nada más fascinante que lo que voy a contaros en unos días, cuando digáis. Y además, también voy a meter al jaguar por medio, porque hay una palabra muy bonita que viene del griego antiguo, que es psicopompo. La palabra psicopompo quiere decir psico, alma, pompo, el que conduce las almas. Entonces, tanto el jaguar para los pueblos amazónicos como el lobo para el pueblo íbero era un psicopompo principal. Cuando la persona moría, los psicopompos venían a buscar el alma de la persona y a llevarlo al inframundo, porque si no, el alma queda en pena, y no hay cosa peor y más desagradable para un ser vivo que su alma no pueda descansar. El psicopompo lobo y el psicopompo jaguar van a estar presentes aquí, claro que sí. Vamos a ver. Con más veras, muchas gracias, Luis Miguel. Con más veras, acompáñenos. Síganos en el siguiente capítulo. Y con esto llegamos al final del primer capítulo de El mundo del jaguar y del lobo. Muchas gracias por escribirnos. Hemos recibido muchas cartas, muchas al correo. Recuerden a Flores con z @supervivencia.com.co, a José Manuel también en su correo, que lo encuentran en la portada de inicio del noticiero. Escríbanos, hemos recibido muchos recomendaciones para traer al programa. Ya en la próxima, después de terminar este capítulo, procederemos a traer unas recomendaciones que nos han hecho para hacer en el programa, para traer aquí al programa, y lo haremos con mucho gusto. Recuerden que este tipo de podcast salva vidas. Compártelo. En este caso, ten en cuenta que todo lo que hacemos, desde la prevención de desastres hasta la supervivencia en ambientes hostiles, depende de que cuidemos el entorno en el que vivimos. Estamos en contacto. Claro, es verdad. Gracias a todos. Un fuerte abrazo. A la distancia. Gracias.